Vamos hoy a la lección 32, 6, donde vamos a estar hoy. Hechos 16, del 13 al 24. Vamos a ver 12 versículos nada más. Hechos 16, 13 al 24. Y vamos a leer un versículo cada quien. Ay, no, es que no puedo entrar aquí. A ver. Es que no le busco y luego entra quién sabe qué otras cosas. Ajá. Y no, ya no le sé. Ok. A ver, vamos a ver. No lo está cerrando. ¿Qué es esto, verdad? No, qué raro abrió otra. Ahí está. Ok, vamos a, si quieres buscar Hechos 16, del 13 al 24. Para iniciar nos quedamos en cuando llegaron a Macedonia, Pablo y sus compañeros. Ok. Entonces, quiero estar con Eliseo y nos vamos siguiendo para que lo encuentres con calma. A ver, dice: El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Votamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de la púrpura, que llamaba la atención, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia luego, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. ¿Cuál va a pasar? 17. ¿17? Ajá. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad Y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Y se golpeó y se agrupó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron matarle con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y los aseguró los pies en el cepo. Ok, dice aquí la introducción. Hay aspectos de la historia bíblica que deben ser comprendidos cabalmente, no solo para tener claridad de la historia bíblica, lo cual es importante, pero también para entender el sentido de nuestra vida personal, pues detrás de todos los personajes que llegamos a conocer a lo largo del relato bíblico, está revelado el carácter de Dios y la forma en que Él moldea a su pueblo para su gloria. Por desgracia, hoy en día, relatos como el que estudiaremos hoy son malinterpretados, considerando como situaciones que correspondían solamente a personajes como Pablo y Silas, pues en cuanto a nosotros, lo que nos toca es disfrutar la abundancia y el bienestar material. Por esa razón, actualmente se ha llegado a catalogar al cristiano que sufre como alguien de poca fe,
con pecados ocultos o falta de sabiduría, que vive las consecuencias de sus malas decisiones. Sin embargo, nosotros debemos meditar en la forma en que el Dios que fue glorificado en las dificultades que vivieron Pablo y Silas, también será glorificado en nosotros en medio de nuestras luchas y dificultades. Ok, entonces ya leímos la porción bíblica de Hechos 16, 13 al 24, dice, el precio de predicar el Evangelio. En la lección anterior leímos que Pablo, acompañado de Silas, Timoteo y Lucas, y posiblemente de algunos más, porque nunca nos especifica, pero sabemos que no eran solo Pablo y Silas, por lo menos iban Timoteo y Lucas, fueron llamados a predicar el Evangelio a la provincia de Macedonia, que se encuentra en el continente europeo. Ellos llegaron a la ciudad llamada Filipos, donde se quedaron por varios días. Lucas nos narra lo siguiente. ¿Qué día fue? El día de reposo. Era la costumbre de Pablo buscar el lugar donde se reunían los judíos el día de reposo. Salimos fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Entonces esto nos va mostrando el pensamiento, la forma de trabajar de Pablo, yendo siempre donde ya había quien tuviera cierto conocimiento de la palabra. Entonces pensaban que ahí habría un lugar de oración. Filipos era una colonia romana, principalmente habitado por romanos, por lo que es posible que no tuviera una sinagoga, sobre todo si Claudio era el emperador en ese tiempo, acababa de expulsar a los judíos de Roma, lo cual pudo ser replicado en esta colonia, es decir, ya donde dominaban los romanos. Bueno, los romanos dominaban el oriente, pero donde la población era eminentemente romana, se pudo haber replicado, eso es probable. Por tanto, ellos decidieron buscar un lugar donde la gente se reuniera a orar, lo cual era más probable fuera de la ciudad. Si no había una sinagoga, seguramente habría uno que otro judío que el día de reposo se reunía a orar, y entonces ellos fueron para buscar esto. Ok, y lo más probable es que siempre estos lugares fueran fuera de la ciudad para que la gente pudiera reunirse, porque no había locales para ello, no había una sinagoga como tal. Nos sentamos, dice Lucas, nos sentamos y comenzamos a hablar ¿a quién? A las mujeres. Comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. A las mujeres que se habían reunido. Entonces, si había este grupo, principalmente era conformado por mujeres. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. Ok, Lidia con I antes de la D y después de la D. Lidia, ya leímos en una ciudad llamada Lida, solo llevaba una I. Esto ahí por Jope. Lidia es el nombre, originaria de la ciudad de Tiatira. Tiatira ya nos trae a la mente a la iglesia de Asia, a la que se le escribe carta, como en Apocalipsis, junto con otras 6 de Asia. Originaria de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Ya tenía conocimiento de Dios, de su palabra, o al menos de conocimiento de Dios. Adoraba a Dios y el Señor, y esta es una forma muy clara de decirlo, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Aquí la obra de Dios es muy específica. En la otra muchos creyeron, muchos aceptaron el Evangelio. Aquí se especifica, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lidia venía de la ciudad de Tiatira, una ciudad famosa por su industria de tinción de púrpura. A eso se dedicaba ella ahí, en Macedonia. Esta ciudad se encontraba en la región de Lidia, el mismo nombre de ella.
Es probable que ese no fuera su nombre, sino una referencia a su procedencia, algo como la dama de Lidia. Entonces algunos, pues que se llamara tal como la región de donde venía, pues ya era como decir alguien que llamara Estado de México, ¿no? Pero aunque bueno, sí podría alguien llamarse Tlaxcala o Zacatecas, no sé. Pero pero a lo mejor no es que fuera ese su nombre, sino era una referencia a de dónde venía, ¿no? Yo en la universidad estaba con el Zacatecas, el Aguascalientes, el Veracruz, así se llamaban todos, ¿no? Luego ni uno sabía cómo se llamaban, pero era por el lugar donde venían. Dice, esta región de Lidia se encontraba en la provincia de Asia, donde Dios no había dejado predicar a Pablo y sus compañeros. Entonces vemos que Lidia, pues posiblemente no fuera el nombre como tal, pero era de la región de Asia donde Dios no había dejado que se predicara por ese tiempo el Evangelio. Además, Lidia era temerosa de Dios, posiblemente convertida al judaísmo, pues en la región de Lidia habitaban muchos judíos. Tal vez por esa razón Dios no permitió que en ese tiempo Pablo fuera a Asia. Ella llegó a ser la primera persona que se convirtió a Cristo en Macedonia y en toda Europa. Entonces, venía de una región donde había muchos judíos. Ella no nos dice que fuera judía, sino más bien era de Tiatira. Y entonces ella en alguna forma ya había conocido acerca de Dios, seguramente por el judaísmo, si venía de una región donde había muchos judíos. Y fue la primera que se convirtió a Cristo en Macedonia. El relato no nos dice que en ese momento se hayan convertido más, aunque puede haber sido que sí, pero destaca ella porque dice que cuando ella y su familia se bautizaron, quiere decir que fue ella y su familia los que creyeron. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Seguramente era una mujer rica. El negocio de la tela de púrpura no era barato y seguramente sacaba ganancia, era para la gente rica la tela de púrpura. Vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Los convenció que fueran. Esto ya su familia y ella se habían bautizado. Mientras íbamos al lugar de oración, no sabemos si esa primera vez o en otra ocasión, pero mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que era ¿qué? Esclava. Una muchacha que era esclava, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos o dueños, como quieran poner, aunque la versión dice amos, ¿verdad? Daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, porque Lucas está ahí, pero destaca a Pablo, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman que el camino de salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Por muchos días. Entonces recuerden que ellos, Lucas dice, estuvimos ahí por muchos días. Entonces, ¿cuántos? A lo mejor hasta medio año, no sabemos, pero fue mucho tiempo. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que... Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Si vamos en el 7, esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu
salió en aquel mismo Que momento. no se escucha, dice Rosario. No sé. Bueno, es que la conexión es lenta, seguramente cuando Que Facebook ya hace suba y se vuelva a ver en repetición se va a escuchar bien. Sí, sí se escucha. Ok, bien. Quien les proclaman el camino de salvación. Lo hacía por muchos días, el Espíritu salió en aquel mismo momento. Ahora, Lucas utiliza el término espíritu pitón. Esto en el literal como griego, neuma pitón. Espíritu pitón para referirse al espíritu de adivinación. La palabra pitón se refiere a la legendaria serpiente que guardaba el oráculo de Delfos. De hecho, por eso existe la serpiente pitón, ¿verdad? El oráculo de Delfos en la Grecia central era parte de la mitología griega. Pero esta serpiente fue muerta por el dios Apolos. A su vez, la pitonisa era la sacerdotisa del templo de Apolo en Delfos, que actuaba como la única mediadora oficial entre los dioses y los mortales para ofrecer profecías. Esto nos ayuda a entender la forma en que este espíritu de adivinación hacía de la muchacha una portavoz de los demonios, así como la importancia que ella tenía como pitonisa entre los filipenses. Es decir, bueno, tenemos aquí al espíritu de Pitón, del oráculo de Delfos, ahí en Filipo. No es ni siquiera, bueno, es Grecia, pero para los romanos esto pues podría haber sido muy llamativo. Estaban en Grecia, no en Macedonia, que es el norte de Grecia, pero tener ahí a la pitonisa entre los filipenses, esto habla de la gran importancia. Esto también explica lo que sus amos pierden con la acción de Pablo, así como la reacción de todo el pueblo. Al echarla fuera, se les fue no solamente una ganancia como tal, sino el nivel que tenían por tener a la pitonisa entre ellos. Entonces el pueblo mismo se sintió decepcionado haber perdido a tal personaje. Esto es para ir comprendiendo la importancia de esto. Pero miren, hay algo importante. ¿Por qué Pablo dice, bueno, si nos está echando porras y lo hacía continuamente, ¿por qué no dejarla? Bueno, acerca del testimonio de los demonios, vamos a ver Marcos 1, 23 al 26, aquí con Luis. Y luego, hermana Elvira, vamos a ver Esdras 4, del 1 al 3. Esdras 4, del 1 al 3. Marcos 1, 23 al 26. ¿verdad? Marcos 1, 23 al 26. Dice, en ese momento estaban en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a voz y salió de él. Ok, nos dice el pasaje, en la sinagoga de Capernaum, Jesús se encontró en una situación semejante, cuando un hombre con espíritu inmundo le dijo, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Qué testimonio que un demonio sea el que dé delante de todos los judíos que están ahí reunidos, los galileos, en Capernaum, que un demonio diga, pues tú eres el Santo de Dios. Esto dice, en lugar de usar esto para su causa, demostrando que si los demonios le temían, entonces todos debían creer en él, lo que Jesús hizo fue reprenderlo diciendo, primero le dice, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Y aunque esto podría haber producido más testimonio de demonios en su favor, digo, si aún los demonios le están dando crédito, pues déjalos que hablen, porque así va a creer más. Bueno, vamos al versículo 34 ahí mismo, Luis. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios.
y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Es decir, hasta los demonios estaban dando testimonio de Jesús y él se los prohibía. Aunque esto podía haber producido más testimonio de demonios a su favor, en el versículo 34 nos dice que Jesús no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él, y no porque fuera algo vergonzoso decir, yo sé, yo le voy a decir a todos, no, sino que ellos, ¿por qué razón Jesús no les deja hablar? Bueno, ¿por qué razón Pablo no usa el testimonio de esta muchacha si ya estaba acreditada? O sea, realmente el pueblo el que se haya molestado porque el espíritu inmundo salió y no solo los amos sino todo el pueblo, significa que ya estaba acreditada. Lo que la muchacha dijera era lo que la gente iba a creer, y más gente hubiera creído en lo que Pablo predicaba, hasta le hubiera hecho déjame hablar, y entonces él se hubiera puesto a predicar ahí. Pero no hizo eso Pablo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el testimonio de estos espíritus es verdadero, pero no es a ellos a quienes se les ha concedido testificar de Cristo, pues el Evangelio de Salvación no tiene participación con las tinieblas, sino con su propio pueblo. Ni Jesús ni Pablo hacen uso del testimonio del diablo. Es el diablo el que está dando testimonio. Del mismo modo que Zorobabel no aceptó la oferta de sus enemigos de edificar unidos el templo en Jerusalén. ¿Qué dice Esdras 4 del 1 al 3? Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y le dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificio desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos le edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Ok, la razón para esta decisión, como lo define Zorobabel, pero que pasa con Pablo y que pasa con Jesús, Zorobabel lo define de manera sencilla. Bueno, Zorobabel y los que estaban con él no tienen nada en común, no tienen nada en común con nosotros, no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Nos hubieran dicho, pues vaya, traigan materiales. Es más, a lo mejor nosotros le metemos aquí mano, pero ustedes nos dan de comer, y hubieran aprovechado, ¿sí o no? Dios, ya estaban ofreciendo, pero eran sus enemigos. Los demonios eran los enemigos. Entonces uno dice, ¿y cómo vamos a hacer uso de eso? Bueno, esto es algo que tenemos que aprender. Del mismo modo, miren, vamos a ver cuando se nos manda no unirnos en yugo con los incrédulos. Alguien que busque, ya es el último versículo. No, vamos a leer todavía el 18:2 de Romanos, pero de Hechos digo. Vamos a leer 2 Corintios 6, del 15 al 16. ¿Quién quiere leerlo? 2 Corintios 6, del 15 al 16. A ver, adelante. 6 del 15. 15 al 16. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ok, del mismo modo, cuando se nos manda no unirnos en yugo con los incrédulos, que es el versículo previo al 14, nos cuestiona: ¿o qué armonía qué armonía tiene Cristo con Belial, con B grande, con B de burro, o que ahora es la B simplemente, ¿verdad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un
Incrédulo, aquí ya es, vean la comparación, Cristo y el diablo, es el creyente y el incrédulo. ¿O qué acuerdo tiene el Templo de Dios. el templo de Dios? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Del Dios vivo. Ok, ahí cortamos todavía sigue diciendo, Dios ha dicho, habitaré entre ellos, andaré con ellos, serán mi pueblo, yo seré su Dios, como lo dijo con Jeremías. Pero nosotros somos el templo de Dios. Bueno, ¿qué acuerdo hay entre Cristo y Belial, que es el diablo? ¿Qué acuerdo hay entre un creyente y un incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. Bueno, tenemos nosotros que considerar que aquí es precisamente donde está habiendo una congruencia entre lo que Pablo hace, lo que Jesús hizo, lo que también Zorobabel y Jesúa o Josué, el sumo sacerdote y todos los jefes de las casas paternas hicieron. No unirse en la edificación del templo con los que no eran creyentes. Dice que Dios libre de engaño y le dé discernimiento a los pastores, que centran sus predicaciones en el tema de los demonios y lo oculto. No era el tema tratar. Es decir, Pablo no utiliza esto para hablar, miren, hasta el diablo nos tiene miedo, porque uno va luego a las iglesias, dicen, no, en el infierno vas a ser temido porque eres un gran hombre de Dios, y empiezan a exaltar este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué harías en el infierno siendo cristiano? Ahora, para crear sensacionalismo. Esa es la cuestión, tratar de asustar a la gente, moverla en este tipo de temas. Así como también que libre a los que creen que el gobierno, los políticos y los ricos deben edificar con ellos la iglesia de Cristo. Ahí andaba un pastor diciendo, hagamos sinergia con el gobierno, él da los recursos, nosotros obramos en la gente, la sociedad va a estar más tranquila, el gobierno va a poder gobernar mejor porque la gente va a ser temerosa de Dios. Y toda esta filosofía es muy humana. No hace uso realmente de esto. Ahora, si el gobierno viene y dice te voy a regalar pintura, material, bueno, pues regálamelo, pero la verdad es que no estamos yendo a buscar la ayuda de ellos. El problema es que muchos pastores iban y buscan a los gobernantes para tener recursos para sus iglesias y levantan iglesias. Y yo me acuerdo cómo en algún momento a la iglesia presbiteriana le dijeron, mándame a todos tus jóvenes a colgar publicidad del PRI, porque ya les estuvimos dando camión durante varios años para todos sus eventos y tuvieron que mandar a los chavos para pagar eso. Entonces, este tipo de cosas siempre tiene favores que pagar. Dice que libre a los que creen que el gobierno, los políticos y los ricos deben edificar con ellos la iglesia de Cristo, que es la casa de nuestro Dios. Y también a todos los cristianos que no han entendido la diferencia entre el cristiano verdadero y un incrédulo. Y todavía se sienten como a la par de los no creyentes y no entendiendo la diferencia que hay entre un verdadero cristiano y un incrédulo. Ok. Ahora, no sé si hay preguntas sobre esto, sino pues con toda confianza. Por eso tenemos que meditar bien, ¿no? Antes de aceptar ayuda. Tenemos que observar quiénes son las personas, porque luego se nos hace muy fácil, ¿no? Decir, está bien que nos ayude fulanito, o nos invitan a ir a predicar a un lugar, ¿no? Tenemos que ser cautelosos. Bueno, podemos predicar en todas partes, eso no es problema. Lo que estamos hablando es sobre la ayuda que se recibe. Digo, si te invitan a la cárcel, alcohólicos, a lo que sea, a predicar, pues vas y predicas, ¿no? Eso no tiene problema. Pero si alguien te dice, yo te voy a dar tanto, me dijo una vez un hombre, yo quiero donar un terreno para su iglesia, le digo, pues si le quieres venir a la iglesia, ¿por qué donarías un terreno? Pues resulta que él ya no podía pagar el terreno y el terreno estaba en un lugar muy mal ubicado, le estaban exigiendo el dinero y al darnos el terreno lo hubiéramos terminado nosotros de pagar, pero él se deshacía de un problema que tenía, estar pagando un compromiso que tenía, y el terreno ni siquiera servía porque estaba atrás de 2 bodegas. Entonces, si era un paso de 2 metros nada más el que tenía para entrar. Bueno, y en la zona industrial, obviamente. Pero a veces vemos cómo la gente en realidad está buscando sacar ventaja. Lo mismo haría el diablo, porque el diablo quería dar testimonio de Pablo y de sus compañeros.
¿Por qué el diablo quería dar testimonio de Jesús? ¿Por qué los enemigos, y aclara que eran los enemigos de Judá y de Benjamín, querían participar? Porque se adquiere poder, se adquiere influencia, se maneja la situación, ya no es tanto destruirla, sino torcerla, lo cual sí ha pasado. Como muchos han aceptado dinero de los gobiernos, han tenido que tener compromisos con los gobiernos, y la verdad es que eso maneja las filosofías. El ejemplo más claro, los holandeses. A los misioneros holandeses los llevaban los barcos holandeses que iban cargados de esclavos, y entonces los holandeses, los gobernantes, les decían: tú no solamente le vas a predicar a holandeses o a europeos, y tienes prohibido hablarle a la gente autóctona de donde vas, porque esa gente, nosotros que los vendemos como esclavos, no los podemos ver como hermanos. Entonces los misioneros holandeses jamás predicaron el evangelio a quien no fuera europeo, en las colonias a las que iban. Entonces vemos, son los ejemplos, y hay muchos hoy que ahorita mejor ni nos detenemos ahí. Pero el asunto es que debido a que el espíritu de Pitón salió de la muchacha, sus amos vieron que se les había ido utiliza dos términos: esperanza de ganancia. Se les había ido la esperanza de ganancia para ellos. Dijeron: ¿y ahora de qué vamos a vivir? Ese era el negociazo. De hecho, aquí dice conversión de la muchacha divina, en esta versión, con Kistemaker, que leí el comentario al libro de Hechos, dice seguramente la muchacha se convirtió, pero no nos lo dice el texto. Bueno, finalmente no hacemos esa conjetura, pero el asunto es que lo que pasa aquí, en lo que se centra Lucas, es que prendieron a Pablo y a Silas, no a Lucas, no a Timoteo, solo a Pablo y a Silas. Recuerden que en Listra solo apedrearon a Pablo, aunque ya desde antes al que querían también apedrear era a Bernabé, en la ciudad previa. Ahorita se me fue porque no era de él, era otra, Antioquía de Pisidia, creo. Pero se fueron de la ciudad, no los apedrearon, y en Listra solo apedrearon a Pablo. Por alguna razón solamente iban sobre el que iba dirigiendo. Prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Eran romanos, muy legales, no buscaron apedrearlos, sino que los tomaron. No fue esto, aunque sí hubo emoción seguramente, no reaccionaban igual que los judíos, que trataban de matar inmediatamente, ¿no? O de apedrear, de golpear. Bueno, después de haberles presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar. Puesto que somos romanos. La distinción: ellos son judíos, nosotros somos romanos. ¿Por qué levanta esta distinción? Muy, muy interesante. Primero, esto afirma el hecho de que esta era una colonia romana. Estaban en Macedonia, que es parte de Grecia, pero esta ciudad en particular estaba poblada por romanos. Ok, la otra es que Lucas dará nota de la expulsión de los judíos de Roma por parte del emperador debido a un alboroto en la ciudad, hasta el capítulo 18, versículo 2, si alguien lo quiere leer. Son 2 capítulos para llegar ahí, al 18:2. Dice: allí se encontraron con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar a Italia con Priscila su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos. Ok, Claudio era el emperador y expulsó a los judíos de la ciudad de Roma, bueno, seguramente de toda Italia, porque habían causado un alboroto, según se dice, que era por un tal Cresto, que algunos, por las escrituras, que posiblemente era Cristo, pero eso implicaría que ya había cristianos en Roma. Alguien entonces, antes que Lidia, creyó allá en Europa, pero
Pero posiblemente no haya sido por esa discusión, pero los judíos, históricamente está señalado, fueron expulsados de Roma por el emperador, lo cual los catalogaba como gente problemática. Lo que vemos aquí bien puede haber influido en esta situación, pues ellos son señalados como judíos alborotadores. Ya no hablan de que sean cristianos, ellos los agarran por ser judíos alborotadores. Lo era Pablo y lo era Silas. Lucas no era judío y Timoteo, aunque su madre era judía, su padre era griego, a lo mejor se vestía como griego, ¿verdad? Se podían distinguir. Posiblemente por eso hayan agarrado a Pablo y a Silas, o porque eran los que hablaban. Bien, por eso la multitud se levantó unida contra ellos, a una, dice, todos juntos se levantaron contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel. No los mandaron al hospital, los echaron a la cárcel, todos sangrando, azotados, con las ropas rasgadas, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior. El término calabozo siempre ha sonado como que muy dramático, ¿verdad? Como si fuera ya una cueva abajo entre las piedras, pero seguramente era una cárcel. En el calabozo interior, Estaba hasta el fondo. exactamente, y les aseguró los pies en el cepo, que era una madera o unas cadenas para que no caminaran por ahí. Bueno, esto habla la reacción que tuvieron todos los filipenses, habla de la situación, de cómo la importancia que tenía esta muchacha. El problema no fue la predicación como tal, sino el haberles quitado a la muchacha que les leía la suerte o que les predecía el futuro. ¿Alguna pregunta? Ok, si no, pues vamos a orar para terminar. Continuamos con esta narración, esta historia de la próxima lección, Dios mediante la próxima semana. Les recuerdo que a las 8 de la noche tenemos la vigilia de jóvenes y adolescentes, entonces esperamos a cada uno para que vengan preparados para participar, cada uno de los jóvenes, de los adolescentes de la iglesia, para esta actividad. Vamos a orar para concluir. Y Dios mediante, el domingo concluimos el curso 4 con los que están en el curso 4 con la revisión del examen. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo tu cuidado y tu bondad, por lo que hoy nos permites estudiar, Señor, y comprender acerca de tu palabra, Señor, para que ésta sea clara en nuestras mentes y para que comprendamos la obra tan grande que tú has llevado a cabo, Señor, que tú estás llevando a cabo en estos tiempos también en nosotros. Y nosotros, que aunque enfrentemos dificultades, Señor, sabemos, Padre, que tú nos estás formando para glorificarte en nuestras vidas. A ti sea toda la honra, toda la gloria. Gracias por todas tus bondades en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que nos